llama Promoción de la Salud Mental y Emocional, ¿no? Y pues, ¿quién mejor para darnos la plática que el médico psiquiatra de cabecera de FISEM? Es parte de, ya les hemos platicado que es parte del equipo, es uno de los miembros que está al tanto de todas por los proyectos que estamos haciendo, y entre esos es pues estas pláticas. Así que aprovechen porque pregunten, comenten, digan, háblenle a la vecina para que vean a FISEM, para que vean la plática, para que atasquemos al doctor Adrián con 20,000 preguntas. Y pues él nos preparó un poco del material para el día de hoy. Y pues bienvenido una vez más a las pláticas, y pues el espacio es tuyo. Bueno, yo soy Adrián Rangel González, yo soy psiquiatra de enlace y justo mi encomienda odiosa del día de hoy es hacerlos o irnos haciendo todos promotores de la salud emocional y mental, porque pues, en un ratito obviamente viene la queja política y la queja que no puede faltar de mi parte social y todo esto, pero pues en realidad creo que la promoción nos toca a todos. Entonces pues justo ahorita les quisiera hablar de algunas acciones que podemos hacer como en la parte social y sobre todo acciones que nos tocan, eh, vaya, de manera individual para nosotros mismos tener nuestro propio cuidado de salud emocional y mental, y a la vez pues poder transmitir y justo ser estos promotores de estas ideas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí agradezco a FISEM del cual soy orgullosamente parte. Entonces, siempre les digo que la OMS se pone muy exigente para cuando hace su definición de salud. La definición de salud la considera la OMS como el estado de completo bienestar social, físico y mental, ¿no? Entonces, pareciera ser que eso es como un poquito complicado de lograr, ¿no? Así como lo menciona, completo estado de bienestar. Y bueno, la enfermedad entonces es ese desequilibrio que puede haber en estos aspectos del individuo, tanto social, físico y mental, ¿no? Así lo define la OMS. Y bueno, al final pues yo me formé como médico. Entonces recordar que esta salud mental o esto que le decimos, este constructo que le decimos mente, y esta parte y esta función humana que son las emociones, pues se desarrolla en un órgano del cuerpo que es el cerebro, ¿no? Entonces al final el cerebro es un órgano del cuerpo igual que muchos otros órganos que pues por aquí vemos ejemplificados en esta laminilla ahí que les pongo, y que finalmente también tiene chance y derecho de enfermarse, ¿no? Entonces el asunto es que cuando se enferma el cerebro, pues se enferman algunas funciones que a veces hasta nombramos así de forma ya pues muy habitual, como esto de las emociones, pero pues son partecitas que se pueden desajustar por diferentes motivos, ¿no? Entonces, acá en el cerebro se lleva a cabo las funciones a las que llamamos mente y incluyendo las emociones. Por definir salud mental, como la OMS lo propone, estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, o sea, del pensamiento, afectivos, o sea, que tienen que ver con las emociones, y conductuales, ¿no? Tal cual del comportamiento, así como el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación, ¿no? Entonces, esta es una definición en donde se incluye este bienestar que nombra, insisto, la OMS, y que tiene que ver con los aspectos en los que se encarga el cerebro: pensamiento, emociones y comportamiento. Otra definición de salud mental es esta. Esta es más tal cual así parafraseada y copiada de la OMS, que es el estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes y puede afrontar las presiones normales de la vida diaria, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Igual que la definición anterior, pues tiene que ver con esto, con que haya bienestar, uno, con que haya la posibilidad de desarrollar como las habilidades que tiene el sistema nervioso central, el cerebro, y al final incluiría esta parte de que el ser humano es un ser social y de que el ser humano es un ser que entonces va a desarrollarse y funcionar la gran mayoría de las veces con una comunidad. Entonces, este bienestar y estas funciones mentales o estas funciones del cerebro pues tienen que estar en buenas condiciones para que puedan desarrollarse. Entonces, nuevamente es
aquí ya se mezcla un poco con la definición de salud social que también dice la OMS, ¿no? Pero bueno, esa es la definición de salud mental, así como muy semántica, para que ya medio tengamos ahí la idea. Pero bueno, hay algunos puntos que la misma OMS y también pues, varias instancias acá de salud, por ejemplo, de México o de Latinoamérica, incluye, pero particularmente la OMS enumera que la salud mental tiene que incluir algunos puntos en particular y que se tienen que cumplir de manera pues estricta, ¿no? Uno de estos puntos es este, ¿no? La salud mental es algo más que ausencia de trastornos mentales. O sea, sí que bueno que no tengamos enfermedades, pues por ejemplo, psiquiátricas, ¿no? Esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, ansiedad, ojalá que no las tengamos, pero es un poquito más que eso tener salud mental. De hecho, eso nos va a poner en riesgo, no tener esta salud mental, de desarrollar entonces trastornos mentales, de estos que yo mencionaba hace ratito, ¿no? Entonces, no es solamente la ausencia de trastornos mentales. Luego también la salud mental es parte integral de la salud, tanto así que no hay salud, digamos, completa sin salud mental. Como les decía hace rato y en el esquemita que les mostraba, eh, pues el cerebro finalmente es un órgano que interactúa con los demás órganos del cuerpo y entonces si no está bien, si no está sano, pues definitivamente el resto del sistema va a tener alguna modificación o algún trastorno, o tal cual alguna enfermedad. Ahorita les doy algunos ejemplos, pero bueno, hay que considerar que no se puede pensar en una salud completa si la salud mental no está presente. Luego, el otro punto, el tercer punto sería que la salud mental está determinada por múltiples factores, ¿no? Por ejemplo, socioeconómicos, biológicos y medioambientales. Ahorita los vamos a desarrollar un poquito alguno de estos, pero bueno, no tienen nada más que ver, por ejemplo, con una idea pues ya histórica y pues un poquito viejita de que la salud mental depende de uno mismo, ¿no? O sea, también hay otros factores que nos van influyendo en cómo nuestra salud mental se va desarrollando. Entonces, tiene que ver con varios factores que están a nuestro alrededor y algunos propios que están algunos bajo nuestro control y otros no tan. Y bueno, ya existen estrategias e intervenciones que tienen que ver con diferentes sectores que pueden ser eficaces para la promoción, la protección y ya si se quebrantó la salud mental, pues el restablecimiento de esta, ¿no? Entonces, que son los niveles de prevención que normalmente los sistemas de salud tienen, ¿no? El primario, el secundario y el terciario. Entonces, bueno, estos son puntos que considera la OMS para la salud mental. Este señor que está aquí al lado, el maestro Freud, él no lo consideraba tanto así, pero pues aportó mucho para esto. Bueno, ¿qué cosas favorecen la mala salud mental? Algunas cosas que no están bajo nuestro control, ¿no? Como cambios sociales rápidos. Hemos visto frecuentemente, pues ahora es el caso, ¿no? La pandemia ha hecho que múltiples enfermedades, tal cual psiquiátricas, tengan un repunte porque pues, la pandemia modificó muchísimo, ¿no? La dinámica social y de muchas situaciones. Entonces, los cambios sociales rápidos, ni se diga de otros fenómenos que, bueno, afortunadamente ahorita no están tan a la mano, pero pues, en algunas otras latitudes sí, como las guerras o como algunos, pues algunos sistemas sociales o políticos que generan estos cambios. Condiciones de trabajo estresantes son otro punto que sí va en contra de la buena salud mental. Luego llegan a mi consultorio y llegan los pacientes y me dicen, oye, es que pues yo estoy muy estresado por mi trabajo. Ay, ¿qué te dedicas? Soy doctor. Bueno. Oye, yo estoy muy estresado por mi trabajo. Oye, ¿a qué te dedicas? Pues soy bombero. Ah, bueno. Oye, estoy muy estresado por mi trabajo. ¿A qué te dedicas? Soy contador. Entonces yo decía, bueno, pues creo que todos los trabajos pues, tienen un grado de estrés. Entonces, hay algunos peores, ¿no? Entonces, la mala salud mental creo que tiene que ver con estas condiciones de trabajo estresantes, pero también en cómo nosotros amortiguamos y qué habilidades tenemos para vivir esas condiciones de trabajo estresantes, porque habría que pensar a ver qué trabajo no es estresante. Pero bueno, otros factores que, pues desafortunadamente y en estas épocas aún se ve, fomentan la mala salud mental, es la discriminación, y particularmente la discriminación de género, que ahora está pues mucho más sonada y afortunadamente están abriéndose algunos espacios para poder hablar de esto.
pero en general la discriminación en cualquiera de sus formas, pues definitivamente es algo que fomenta la mala salud mental. Y bueno, la exclusión social, ¿no? Tanto de grupos tal cual, que algunos son vulnerables por diferentes circunstancias, ya sea por el idioma, ya sea por sus costumbres, ya sea por alguna discapacidad, pero esta exclusión social que se da. Pero bueno, me quedo aquí en esta primera línea que les estaba mencionando, porque ciertamente ahorita pues viene, o sea, ahorita yo estoy mencionando casi casi así como la sección de quejas, ¿no? Ay, ¿por qué existe todo esto? Pero habría que pensar en cuál de estas también nosotros hemos participado, ¿no? Me decía un paciente que me decía, es que no sé por qué todos mis trabajadores están estresados, además, pues eso hace que mis ganancias disminuyan, ¿no? Y bueno, pues por ahí yo le preguntaba, oye, ¿tú qué onda? ¿Cómo los tratas? ¿O qué tanto te preocupas? ¿O qué onda? Me dice, no, es que ellos son muy chillones y lloran mucho y entonces pues, no producen para mí. Entonces, bueno, él estaba sufriendo porque no estaba estresado porque su empresa no ganaba lo suficiente. Pero a su vez él estaba generando estrés sobre sus trabajadores y entonces pues, no estaban produciendo lo mismo y estaban pues no ganando lo que se esperaba, ¿no? Entonces, pues por ahí él a lo mejor estaba participando de ello. A lo mejor yo también lo he hecho y a lo mejor muchos de nosotros lo hemos hecho, en cómo, en sí, claro, a mí no me gusta que me discriminen porque estoy prietito, pero pues a lo mejor yo discrimino a los que están güeritos, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Entonces de repente creo que todos hemos podido caer en estas primeras cuestiones y por eso les decía hace rato que nos tocaría a nosotros a todos ser estos promotores de salud, porque sí, una parte es quejarnos y decir, no, ya no debe haber discriminación, pero pues la otra es, nosotros no hay que hacerlo, ¿no? Entonces, pero bueno, otro de los puntos de la mala salud mental son estos que les ponía aquí, digamos que en la segunda fila, que son modos de vida poco saludables. Como decía, los modos de vida poco saludables, si logran que se enferme algún órgano y entonces quedamos que toda esa red de órganos que incluye al cerebro están pues ahí conectadas y si alguno se enferma, pues definitivamente el cerebro pues, va a tener alguna repercusión. Entonces, los modos de vida poco saludables más bien nos acercan a la mala salud mental. Los riesgos de violencia, ¿no? En cualquiera de sus formas, por supuesto, si son ya algunos más exagerados y grotescos, ¿no? Como la física, bueno, pues mucho más, pero cualquier tipo de violencia. La mala salud física también va a representar este riesgo para la salud mental. Entonces, la mala salud física, o hablando también de otras enfermedades, pues nos lleva a esta mala salud mental. Evidentemente, la violación de derechos humanos, y luego me quedaba pensando hace ratito, pues sí, ¿no? Que violen nuestros derechos humanos, pues está gacho y seguro vamos a tener una mala salud mental, pero también nosotros andar ahí pisoteando derechos humanos de otros, se me hace que también nos acerca a eso, salvo que seamos así ya los sociópatas de lo peor, pero pues también andar pisoteando derechos humanos de otros, pues nos acercaría mucho a vivir con culpa, a vivir con pues con algunas otras cosas como hasta desesperanza, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que tanto si va para allá o si va para acá esta pérdida de derechos humanos, pues nos lleva a esto, ¿no? A la mala salud mental. Y bueno, algunas otras cuestiones que, por ejemplo, en psiquiatría la vemos, lo solemos ver muy bien, mucho, son estos factores de personalidad y psicológicos bueno, que tienen que ver con el desarrollo de las personas desde la niñez. Por eso ahorita les voy a mostrar por qué es tan importante ser promotores de la salud mental desde que estamos muy chiquitos. Algunos factores genéticos. Algunos factores genéticos tal cual, o sea, como se heredan, ¿no? Me pasaron un gen y pues ya, ni modo, ya lo tengo. Pero además agregaría, además de los factores genéticos que me heredan el gen así químico, agregaría pues lo que yo voy aprendiendo en mi familia, en mi casa o en el lugar donde me desarrollo, que tiene que ver con precisamente cómo se va a desarrollar mi personalidad, algunos factores psicológicos. Y tal cual desequilibrios bioquímicos cerebrales que, bueno, pues se pueden ocurrir, se pueden enfermar, se pueden regular mal y pues conllevan a una serie de síntomas o de enfermedad. Entonces, muchos de los últimos pues tienen que ver tal cual con la labor de psiquiatría ya en un consultorio, en una labor clínica.
Eso lo vimos acá con la naranja mecánica, ¿no? De Kubrick, símbolo que a mí me gusta bastante por lo que representa, y al famosísimo Hitchcock, ahí con sus fobias a los pájaros, me parece. Pero bueno, la promoción de la salud mental tiene como una gran importancia, porque al final la promoción de la salud mental va a tener algunas repercusiones como muy nítidas, no solamente en cuestiones de salud, o sea, en los sistemas de salud, sino, por ejemplo, en los sistemas laborales. Se ha visto en muchísimos estudios, pues algunos realizados en México, aunque no hay tantos, pero, por ejemplo, en países primermundistas en Estados Unidos o en los países nórdicos, que la verdad es que sí cumplen algunas medidas un poquito mejor que nosotros, pues se ha estudiado que, por ejemplo, en ganancias económicas son más productivos cuando tienen programas de promoción de la salud mental, tanto sociales, gubernamentales, empresariales o individuales, que cuando no los tienen, ¿no? Entonces, bueno, otra de las cosas en las que repercute la salud mental son, por ejemplo, en las tasas de violencia o en los índices de criminalidad que existen. Entonces, bueno, definitivamente tiene una gran repercusión a nivel social e individual, pues muy significativa. Entonces, justamente por eso la promoción, la protección y el restablecimiento de la salud mental, pues son preocupaciones vitales de las personas, ¿no? Finalmente tienen pues un gran porcentaje en la calidad de vida de una persona, y no solo de las personas, sino de las comunidades y de las sociedades. Es por eso que sobre todo a finales del último siglo, ¿no? En la última década, en la de los 90, empezaron a hacer como un poquito más de promoción y de programas tal cual ya específicos, pues sobre todo en algunos países primermundistas. Y aquí en México, pues ahí vamos, ahí medio atrasadillos, ahorita medio nos estamos recuperando, pero bueno, ya desde hace un tiempo pues, se ha visto esta relevancia. Entonces, por eso empieza a haber algunos tal cual ya programas y medidas establecidas para la promoción de la salud mental. Esta promoción consiste en acciones que crean entornos y condiciones de vida que propicien justamente esto, la salud mental, que permitan a las personas adoptar y mantener modos de vida saludables. No tanto como los que Woody Allen nos pone en sus pelis. Entonces, bueno, esto tiene que ver con la salud mental. Por ejemplo, algo que me llama, y les pongo aquí de pretexto a Frankenstein, que Frankenstein por aquí les dice, pues tú me diste emociones, pero no me dijiste cómo usarlas. Se lo dice a su creador, al doctor Frankenstein. Y creo que eso se lo podemos decir a quien sea, ¿no? O sea, me dieron emociones, pero no me dijeron cómo usarlas. Me dieron una serie de funciones mentales, pero no me dijeron cómo usarlas. Entonces, esto en las escuelas, por ejemplo, se ha empezado a modificar, no en todas, pero pues empieza a haber como una mayor conciencia acerca de esto, en donde se empiezan a hablar más de estos temas, se empieza a dar educación psicoemocional, se empiezan a enseñar las emociones, porque, por cierto, esto no lo voy a hacer para que no se espanten, pero si les hicieron un examen de qué es una emoción, se me hace que, no sé si cuántos me la pudieran responder, así la definición, porque pues luego la usamos mucho esa palabra y ni sabemos muy bien qué es, ¿no? O qué son los sentimientos, o qué son los pensamientos, luego ni sabemos muy bien la definición, pero bueno, no los voy a espantar porque además ni siquiera me van a pelear ahorita porque no me pueden contestar. Pero bueno, a lo mejor nos lo podemos preguntar si sabemos qué son las emociones, si sabemos cuáles son, porque esas no nos las enseñaron casi siempre, o sea, en la mayoría de los casos no nos las enseñaron y más bien vamos ahí aprendiendo. Y bueno, entonces yo hablaba ahorita de las escuelas, ¿no? Las escuelas empiezan a hacer esto de manera más regular, ¿no? Tener algunos programas de salud emocional, pero pues en realidad esto tendría que ser todavía desde antes, desde las familias, ¿no? Ahí cuidando a sus hijos o a sus chavos y todo, estar promoviendo el conocimiento de estas partes emocionales, como que enseñarlos, así como este reclamo del monstruo Frankenstein, ese reclamo de, pues, enséñame a usarlas, ¿no? Entonces eso tendría que ser más para atrás. Ahora, ¿cómo el doctor Frankenstein le podría enseñar a su creación a usarlas si él no sabía? Porque pues tampoco se las enseñaron. Entonces, bueno, tendríamos que regresar al doctor a la escuela o con sus papás para que le enseñen, o bien
tendríamos que decirle, oye, pues no andes creando monstrillos para si no le vas a enseñar bien cómo usar las emociones, ¿no? Entonces, bueno, a eso lo aplica con el doctor y con los fabricantes de monstruos, ¿no? Pero bueno, algunas medidas en cuanto a la promoción de la salud mental, les decía hace rato que desde la década de los 90, pues algunos gobiernos se han reunido a tratar de ver estos temas. Y, por ejemplo, en Oceanía, ¿no? Pues en Australia, en los 90 se reunieron y hicieron un programa ahí en la ciudad de Victoria, que después se empezó a como hacer un poquito más largo y aunque ya tiene varios años, se ha seguido desarrollando y se ha seguido como estableciendo incluso en algunas legislaciones o algunos programas sociales de muchos países, como modelo de cómo se considera que podría ser un plan en cuanto a la promoción de salud mental desde lo macro hasta pues lo micro, ¿no? Hasta lo individual. Entonces, este grupo dice que los determinantes claves de la salud mental y los temas para la acción los dividen en tres, ¿no? Temas que tienen que ver con la inclusión social, con la ausencia de discriminación y de violencia y con la participación económica. Entonces, en la parte de inclusión social, este grupo considera que tienen que desarrollarse relaciones de apoyo, participación en actividades de grupo y participación cívica. Muchas de estas palabras yo creo que las hemos escuchado y se escuchan en las campañas políticas, pero luego como que no tienen un impacto o una acción concreta. Ahorita a ver si podemos ver algunas que tienen que ver con esto, ¿no? Y este mismo grupo, entonces, en el tópico de ausencia de discriminación y de violencia, pues enmarca la valoración de la diversidad, de la salud, la seguridad física y la autodeterminación y control de la propia vida, ¿no? Y en el marco de la participación económica, pues habla acerca de que hay ciertos temas que cuidar, como el trabajo, la educación, la vivienda, el dinero. Bueno, así es como se dividen en las cosas donde se debería de trabajar. Y ahorita les digo algunas acciones en lo particular de cada uno de estos puntos, pero pues se considera que si se actúa en estos tres rubros, en estos tres grandes tópicos, pues se va a poder llegar a varios grupos de población que incluyen a absolutamente todos, ¿no? Niños, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos, comunidades indígenas, comunidades con diferentes diferencias culturales, o personas que viven en comunidades rurales o en zonas urbanas. Y además se van a convertir en acciones para la promoción de la salud, que tienen que ver desde la investigación, desde el desarrollo de habilidades individuales, desde desarrollo de organizaciones, etcétera. Bueno, igual todo esto se escucha como a nivel político. Entonces, bueno, ¿en qué sectores se pueden haber todas estas acciones? Pues se puede ver desde la vivienda, se puede ver en el transporte, en la comunidad, en los corporativos, pues en el trabajo, en la educación, no solamente en la educación básica, sino en todos los rubros académicos, en las áreas de recreación, de deporte, etcétera. Entonces, en todos estos se puede hacer algo para que todas estas poblaciones, con las diferentes acciones, o sea, de investigación, de organización, de medidas, puedan favorecer la salud mental, ¿no? Entonces, el asunto es, finalmente, si se logra intervenir en todo esto, al final los beneficios se han visto en una menor cantidad o en una menor concentración de enfermedades de salud mental o enfermedades psiquiátricas, particularmente en ansiedad y en depresión, pero en general o sea, en una menor prevalencia de enfermedades. También se ha visto un menor abuso de sustancias, una mejor salud física en general, además de una mejor productividad en el trabajo, en la casa, en la escuela, un menor índice de violencia y de criminalidad y una reducción de las desigualdades en salud, ¿no? Y finalmente, pues una mejor calidad de vida. O sea que el asunto es, esto se escucha cool porque, pues, si hacemos este plan, todos vamos a vivir muy chido como esto que dice hasta acá abajo,
pero creo que el asunto tiene que ver con estos pasos intermedios, pues cómo realizarlos, o a quién se los dejamos, o si los tiene que hacer todos el gobierno y la 4T, o si nos tocan a nosotros, o si los tocaba a los priistas, o a quién les tocaba, ¿no? Entonces, algunas de las acciones ya tal cual como, como puntuales, digamos, que podríamos hacer, y muchas de estas a nivel individual y también, creo yo, en pequeños grupos o en grandes grupos, pues son estas son algunas de las acciones. Por ejemplo, algunas intervenciones en la infancia precoz. Cosas que podrían ser tan básicas y que a lo mejor nos van a parecer tan obvias como cubrir las necesidades de salud y nutrición del niño. Pues parecen obvias, ¿no? Pues, como que cualquiera pensaría que cuando tienes un hijo las vas a cubrir, pero pues la verdad es que nos ha tocado, o a lo mejor muchos de ustedes que nos ven han visto que no todos cubren las necesidades de salud, digamos, hablando de salud física y de nutrición de los niños, ¿no? Yo he visto muchos biberones con Coca-Cola, digo, la Coca-Cola me perdonará, y he visto que pues muchos niños sin sus vacunas, no sé, y otras muchas cosas. Entonces, bueno, primero cubrir las necesidades de salud y nutrición del niño. Después protección de amenazas, pero bueno, sí, claro, entonces si se me le acerca alguien o alguien ve feo a mi hijo, pues ya, yo le gruño, pero también habría que nosotros no ser una amenaza en el caso de los que tengan hijos o en el caso de los que veamos así menores, pues que nosotros no seamos la amenaza, ¿no? Entonces, poderlos proteger, pero que nosotros no seamos la amenaza. Que nosotros no seamos la amenaza, me refiero a, seamos la amenaza, bueno, pues obvio no golpear ni nada de esto, pero que también nosotros no seamos la amenaza psíquica, ¿no? La amenaza que los atormenta, la amenaza que los está fastidiando desde muy chiquitos. Entonces, bueno, esta es otra, ¿no? Algunas de estas otras intervenciones tendrían que ver con las oportunidades de aprendizaje precoz, y que las interacciones que sean sensibles, den apoyo emocional y estimulen su desarrollo. Esto es, sí, claro, que puedan ir a la mejor escuela, o a la que esté cerca, o a la que no me toque tanto tráfico, o que vayan a la escuela, está muy bien. Pero también poderles dar otras oportunidades de aprendizaje, que no solamente tienen que ver con los libros de historia, que están muy padres y que ojalá sí se los aprendan, pero que también tienen que ver con cómo relacionarnos. Y ese aprendizaje, pues va desde las casas, ¿no? Cómo me voy a interactuar con otros, porque pues por ahí, a lo mejor, me imagino al papá, bueno, porque me lo han contado, que van a la escuela y, oye, ¿te portas bien, hijo? Porque, pues, para que no me llame la directora y esto, pero se les cruza a alguien en el periférico y le pita, ¿no? Entonces, de forma violenta. Entonces, pues, por ahí estos aprendizajes, pues, tendrían que ser como muy coherentes y no dejárselos todo, y no nos referimos a aprendizaje únicamente de la escuela. La escuela tiene una parte, pero creo que nos toca a nosotros. Por eso les decía al principio que las tareas tienen que ver con que nosotros somos los principales promotores de salud mental y no necesariamente López Obrador y sus cuates. Bueno, pues también que nos echen la mano, pero bueno, más bien tiene que ver con nosotros. Otra de estas acciones tiene que ver con el apoyo a los niños. Hace ratito decía que dentro de los factores que influyen en la mala salud mental, pues tienen que ver algunos aspectos de personalidad y psicológicos. Muchos de estos se desarrollan durante la niñez, ¿no? Sobre todo la niñez, pues muy temprana, pero también durante la etapa escolar y pues, obviamente durante la adolescencia. Entonces, dentro de algunas medidas que se pueden hacer en este apoyo a los niños son estos programas de creación para capacidades, y programas de desarrollo infantil y juvenil. Esto yo diría que tiene que ver con lo que comentaba hace rato, ¿no? Estaría buenísimo que empezáramos a incluir, sí, en las materias, sí, en la lista de materias, pues, sí, español, historia y matemáticas, esas están muy bien, pero a lo mejor así alguna materia que tenga que ver con el desarrollo de habilidades emocionales y de interacción, ¿no? Apenas en algunos lugares se empieza a meter eso, y esto tendría que ser algo muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno,
si la escuela tiene ciertas dificultades para meter los programas, porque a duras penas pueden dar todas las materias, y más en la pandemia, pues a lo mejor a nosotros nos toca en casa andar cuidando eso y también estar buscando estos programas, ¿no? O poderlos desarrollar. Entonces, bueno, con los niños es muy, muy importante. Ahora, ¿cómo se los voy a enseñar a los niños? Pues primero lo tengo que aprender yo, que se supone que soy adulto. Entonces, pues ahí me tocaría, ¿no? Eh, otra de las acciones para esta promoción de la salud mental, en general, es la autonomía de las personas y esta emancipación socioeconómica, pues de la mujer particularmente, pero pues yo creo que en general de muchos sectores, ¿no? Y sobre todo de sectores que históricamente han sido vulnerables. El apoyo social a las poblaciones geriátricas, porque de repente asociamos, fíjense que solemos asociar como que a la normalidad algunas situaciones que se presentan en algunas edades. Por ejemplo, pues como como es adolescente, por eso está aislado, por eso no le habla a nadie, y a lo mejor está deprimido, ¿no? Entonces, pues decimos, es que es adolescente. O los ancianos, pues es que pues ya se le olvida todo, ya no pela a nadie, ya no le importa nada, pues porque es viejo. No tendría que ser así, entonces, particularmente en las poblaciones geriátricas, habría algunas medidas que hacer, como estas iniciativas para hacer amistades, centros comunitarios y de día. Esto hablando a lo mejor de una parte, digamos, social, pero pues ¿para qué existirían centros de día si yo tengo a mi abuelita en mi casa y en su cuarto ahí metida y nadie la pela, ¿no? Nada más, sí, abuelita, ve a tu centro de día. Entonces, sí, claro, están muy bien estas medidas, ojalá se puedan ir haciendo, ojalá las busquemos nosotros, pero también nosotros, como los principales promotores de salud mental, pues sería bueno que estuviéramos ahí pendientes, ¿no? Y bueno, definitivamente programas dirigidos a grupos vulnerables. Yo, que aquí yo tengo algunas dudas acerca de lo que son grupos vulnerables, pero bueno, un ejemplo de esto serían intervenciones psicosociales tras desastres, ¿no? Donde personas sí pierden de manera radical un montón de cosas, su patrimonio, su salud, sus familiares. Bueno, definitivamente es un grupo vulnerable. Ahora, no sé si todos en algún punto podamos incorporarnos a un grupo vulnerable. Yo creo que todos tenemos poquito alguna patita de la que cogíamos, entonces a lo mejor todos estamos en algún grupo vulnerable. Seguramente hay algunos que le batallan más, entonces aquí habría que hacer programas dirigidos, pero además no hacerlos nosotros más vulnerables, ¿no? Entonces, y bueno, estas actividades de promoción de la salud mental en la escuela, que de hecho nos ha tocado, de hecho aquí a Gaby también le ha tocado estar ahí en algunas actividades de promoción de salud mental en la escuela, se ponen buenas, entonces, y al final son bastante útiles. Yo no sé, seguramente vieron esta película, se acordarán de esta caricatura de En Busca de la Felicidad, esta película donde Will Smith está batallando toda la película para conseguir un trabajo y mientras ahí sufre con su chamaco. Está bonita la peli, pero luego yo me inconformaba un poco porque pareciera ser que el mensaje final de esa peli es que la búsqueda de la felicidad es ya lo último, y pues como que eso fue lo que aprendió el niño, ¿no? Ya cuando tuvo su trabajo bien bueno, ahí ya fueron felices. Yo hubiera pensado, pues si me pongo así muy promotor de salud, que el caminito también hubiera podido ser feliz, aunque tuviera dificultades pues económicas. Entonces, quien no ha visto la peli, pues se la puede aventar, no está tan mala. Pero bueno, aquí se los ponía porque me hace que desde la promoción no sería solamente alcanzar así el éxito, en este caso de la película laboral y económico, sino pues todo el caminito, insisto. Pero bueno, entonces, algunas otras acciones que tendrían que ver con la promoción de la salud mental, tendrían que ver con estas intervenciones de salud mental en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, fomentar estos programas de prevención del estrés. Ya hay la norma 035, ¿no? De la ley laboral, ya mantiene, o incluso ya obliga
a los patrones o las estancias laborales a tener estos programas, pero lejos de que solo le toque al empleador, al, al jefe de recursos humanos o a las grandes empresas o corporativos, pues creo que nos tocaría también a nosotros, porque bueno, sí, claro, el de recursos humanos nos organiza nuestro programa de salud mental y me da un día al mes para descansar y para ir a mi terapia y si me enfermo, pues me hacen el paro para que vaya al doctor, pero yo estoy molestando a mi compañero de al lado o estoy jorobando a mi jefe o al que tengo abajo pues para que a mí no me vaya mal, pues no tendría mucha coherencia, ¿no? Entonces creo que tiene que ver nuevamente, o sea, nos toca, sí es como algo así muy, muy individual y que bueno, después se extiende pues a programas un poquito más amplios que ojalá que sí se vayan cumpliendo, ¿no? Políticas de vivienda, las mejoras de las viviendas. Esto va a sonar medio utópico, pero pues, sí es algo que se debería ir influyendo. Y por eso hace ratito ya en el programa de Victoria que les enseñaba, decía que en varios rubros se tendría que intervenir en la salud mental. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo, tengo pacientes que les digo, es que, bueno, tendrías que tener más autonomía porque ya eres un adolescente de 17 años, además, estás experimentando la sexualidad, entonces no te deberías de dormir ni con tu mamá ni con tu papá. Pero en la casa viven 10 personas y en la casa, pues, solo hay un cuarto, ¿no? Entonces, pues mi recomendación, pues está buena, pero no es muy factible. Y eso también tiene que ver porque pues, hasta estas políticas de vivienda, estas políticas para poder adquirir nuestro espacio, estos programas, pues no son suficientes, pero también eso, o sea, una parte no están los programas, se nos complica, no tenemos dinero para tener la casotota y entonces cada quien tiene su cuarto, pero también a nosotros no se nos ocurren a veces formas como para ir teniendo ciertas, por ejemplo, estas autonomías. Entonces, las mejoras de vivienda tendrían que ver, por ejemplo, con que hubiera, aunque sea de a poquito, espacios diferentes, ¿no? O que hubiera un espacio para el estudio. Yo digo, ya sé que eso me pongo así a veces muy soñador, porque a veces apenas están el baño y las recámaras, pero bueno, sería bueno que en nuestras viviendas, en la medida de lo posible, podamos tener estos espacios. Pero además, ya que tengamos el espacio, pues nos toca a nosotros pues tenerla en buenas condiciones, nos toca a nosotros tenerla con las medidas, por ejemplo, de luz, no sé, cosas que a lo mejor parecen muy obvias, pero que a veces no las estamos considerando y mucho menos las políticas de vivienda, ¿no? Entonces, bueno, por ahí a ver si alguien algún día nos escucha. Programas de prevención de la violencia, que todos van, o sea, sí van encaminados. Aquí a ver, a lo mejor alguien me va a aventar diamantino, me va a querer linchar, pero esperemos que no me alcancen. Sí, claro, los programas de prevención de la violencia tienen que ver con acciones gubernamentales. Entonces, sí vale que nos vayamos a manifestar y pintemos lo que sea. Bueno, creo que eso no se vale, pero bueno, se vale protestar. Pero en realidad los programas de prevención de la violencia tendrían que ver con acciones también muy individuales. O sea, de repente yo veo estas manifestaciones a veces, violentándose ahí mismo cuando están quejándose contra la violencia. Entonces, bueno, eso hablando pues, de lo que yo luego veo en las noticias, en la manifestación, pero eso también pasa en casas, ¿no? O sea, yo me quejo de la violencia, pero yo la estoy ejerciendo. Creo que estos programas sí tienen que ser a nivel, ¿no? Macro, pero nos toca a nosotros ejercerlos porque si no, pues, como que no tienen ningún sentido. La reducción de la pobreza y la protección social. Bueno, esto tiene que ver también con medidas, pues a lo mejor de las instituciones, pero muchas también de nosotros mismos, ¿no? Hace ratito lo decía con el trabajo, o sea, de repente, a mí me toca ver así a empleadores, ¿no? Y de repente veo que cuando ven que hay poquito trabajo, pues les pagan lo mínimo que se pueda. Y tal vez no es que generen pobreza, pero pues sí están ahí ayudando a estas condiciones. Entonces,
pues creo que nos tocaría a muchos de nosotros cuando estemos en la posición de poder ayudar. Y luego ya cuestiones ya de legislación, campañas contra la discriminación, promoción de derechos, de oportunidades y sobre todo de atención a las personas con trastornos mentales. Esto, generalmente muchas de las pláticas que vemos y que de hecho yo suelo dar acerca de la promoción de salud mental tiene que ver con esto, con que las personas sean atendidas, pero pues en gran medida esto es cuando ya se rompieron todas las medidas previas de salud mental. Entonces, sí, claro, si ya se rompieron, pues también ojalá tengamos espacios, FISEM es uno de ellos, donde nos podamos atender. Y acá se acordarán de esta película de, ¿cómo se llama? Tiene como 10 nombres, pero Amigos Inseparables, ¿no? Donde a pesar de una enfermedad física, pues parece ser que el personaje va logrando con su amigo ahí parte de salud mental, ¿no? Entonces, seguramente ya la vieron, si no la han visto, ahí véanla. Bueno, a ver, hablando de promoción de la salud mental, también hay muchas cosas que históricamente han hecho una promoción estigmatizada de la salud mental y muchas de ellas son la pintura, el cine, Gloria Trevi y la música, ¿no? Creo que yo la invitación que tendría es que no tendríamos que no tendrían que dejar de existir estas manifestaciones culturales y artísticas que tengan que ver con la salud mental, pero creo que sí tendría que ver con que nosotros podamos lograr filtrar toda esta información que ahora nos llega por todos lados acerca de la salud mental. Entonces, bueno, la pintura aquella de la nave de los locos de Bosco, que por acá se las pongo, donde los pacientes ya ahí sí tal cual de psiquiatría, son los pacientes en ese entonces llamados locos, los aislaban y los aventaban por ahí, pues esto definitivamente ya no debería de ser, pero sigue existiendo, ¿no? Y no solamente estoy hablando de pacientes con alucinaciones, esquizofrénicos, así, sino el paciente es simplemente que se siente mal y que está de malas y que entonces lo hacemos a un lado, pues ya no existe así como la nave de los locos, pero más o menos, ¿no? Ahora existe el cuarto de los locos, la recámara de los locos, el Facebook de los locos. Bueno, Facebook está bien para que nos vean por Facebook, pero pues el celular de los locos, unas formas distintas de aislarnos que no había en los tiempos de Bosco. Pero bueno, otras cosas que también hacen esta promoción y a veces buena y a veces mala. Lo mejor imposible, una película de 1997, salió junto con el Titanic, entonces ahí Jack y Rose le quitaron un poquito de público, pero esta película habla de lo que aparentemente es una persona con trastorno obsesivo compulsivo. Tiene ahí unas fallitas técnicas en la descripción del trastorno obsesivo compulsivo, pero frecuentemente les digo que ha llamado la atención cómo la consulta de psiquiatría, y cómo el diagnóstico del trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, en Estados Unidos, aumentó de un 2% que había por ahí antes de 1997, bueno, entre un 2.5% más o menos, aumentó hasta un 7% de casos con trastorno obsesivo compulsivo por ahí del 99. Todos ellos, o la gran mayoría de ellos, después de ver la película, después de ver que eso es un trastorno obsesivo compulsivo y decir, a mí también me pasa eso, entonces voy a pedir ayuda y voy a ver qué onda. Entonces, bueno, este caso de Mejor Imposible, pues fue una muy buena promoción, yo creo. A pesar de que no todo lo que se lee es un trastorno obsesivo compulsivo, pero, pues bueno, ayudó a que se atendieran varias personas. Pero, por ejemplo, esta que está muy buena, Psicosis, de Hitchcock, pues está muy buena. Vean la hora que ya viene la época halloweenika, pero, pues por ejemplo, Psicosis ni siquiera está bien nombrado, ¿no? El padecimiento que vemos ahí en el personaje ni siquiera es propiamente una psicosis, ¿no? Entonces, pues también y bueno, y entonces este tipo, por ejemplo, de películas
ha ayudado a hacer una promoción negativa en el sentido que pensamos que las personas que se sienten mal, que tienen un padecimiento psiquiátrico, pues asesinan a la gente en los baños y entonces cuando ven raros a los hijos ahora dicen, escondan los cuchillos porque nuestro hijo está raro. Entonces, pero no es así. Los pacientes de psiquiatría no son necesariamente peligrosos, pero bueno, películas como esta, sesenteras, pues nos ayudaron como a eso. O esta de Kubrick, que está muy buena y está muy divertida, igual véanla en época halloweenika, El Resplandor. Pero no, ahora en épocas de aislamiento por COVID, pues todos pensaban que se iban a convertir como el personaje de Jack Nicholson, ¿no? Que iban a enloquecer y no necesariamente. Entonces, pues como el cine, por ejemplo, hace esta promoción y diferentes expresiones culturales, ¿no? Y ni se diga, nuestra amiga Gloria Trevi con su doctor psiquiatra, que yo siempre les decía a mis amigos cardiólogos que ellos no tienen su canción, nada más nosotros, pero pues que no, según yo no habla también de los psiquiatras, entonces si no habla también de los psiquiatras y si piensa, si Gloria Trevi nos dice que los psiquiatras te van a ver las piernas, pues yo no iría al psiquiatra. Entonces, bueno, pues hay una mala promoción a la salud mental. Entonces, bueno, estas expresiones culturales pues siguen existiendo, creo que no, es más, la información ahora llega mucho más, entonces bueno, nos tocará mucho a nosotros ser estos filtros y estos, creo yo, promotores asertivos de la salud mental, porque pues claro, si a mí me llega esta información y no logro filtrarla, no me informo, no le pregunto a Adrián o no le pregunto a quien me ayude a contestar, yo empiezo a filtrar esta información de los pacientes de psiquiatría asesinan, me corretean, los psiquiatras te ven las piernas y cosas así. Y entonces, si no lo logramos filtrar nosotros, pues esta promoción se hace bastante adversa. La semana pasada quienes la pudieron seguir, estuvimos en esta plática, ¿no? De la promoción de la salud física. Y por ahí nos comentaban algo que creo que es muy cierto y me gustaría retomarlo. También a los médicos nos tocaría ver la salud, la salud mental. O sea, es común que tú vayas, me salió, me salió la glucosa alta y entonces el doctor te da tu medicamento para que tu glucosa no esté alta. Pero ni siquiera a lo mejor luego se le pasa preguntarte, oye, ¿qué se siente que te digan que tienes diabetes? Oye, tu abuelo murió de diabetes. ¿Cómo te impacta que que tú tengas diabetes? Oye, tu familia, ¿cómo ve que tengas diabetes? Oye, ¿tu familia cómo te va a ayudar ahora que tienes que comer diferente? No sé, entonces, de repente, incluso a los mismos médicos se nos pasa hacer esta promoción y también nos tocaría definitivamente. Entonces, y bueno, por un lado, los que somos parte del personal médico, pues nos toca, pero los que son parte, digamos, del otro lado, a lo mejor o cuando nos toca ser pacientes, pues también nos correspondería a lo mejor preguntar o justo consultar eso, oye, ¿qué más puedo hacer? Digo, sí, me voy a tomar mi canto, voy a comer bien, pero ¿qué más podría hacer para que no me afecte, por ejemplo, tener diabetes o el diagnóstico que sea, ¿no? Entonces, esto también sería muy importante. Y algo que a mí me toca mucho hace en la portada, en la primera página les decía que yo soy psiquiatra de enlace y justo la psiquiatría de enlace se encarga de ver cómo se relacionan las enfermedades médicas con o digamos sistémicas físicas con las enfermedades mentales y vemos frecuentemente que las personas que tienen una enfermedad física pues casi por default tienen una enfermedad o algún síntoma digamos en su salud mental. No digo que todos tengan que recibir medicamentos, no digo que todos tengan que estar hospitalizados ni nada, pero sí habría que cuidar eso. Entonces, pues si nosotros checamos cuántas veces nos hemos enfermado de lo que sea, pues yo creo que la mayoría de aquí, si no es que todos, alguna vez hemos estado enfermos y mentalmente entonces en ese momento hemos estado vulnerables. No se diga en enfermedades, por ejemplo, cáncer, por ejemplo, diabetes, hipertensión, enfermedades de dolor crónico,
etcétera, todos tienen una repercusión. Entonces yo a veces les digo que ese puede ser el gancho para podernos atender o tener esta promoción de la salud mental. Por ejemplo, los pacientes que sufren un infarto agudo al miocardio, el 50% de ellos se deprimen, ¿no? Y más o menos el 70% de ellos tenían algún síntoma de ansiedad antes del infarto. Entonces quiere decir que, bueno, llegan al médico desafortunadamente por el infarto, pero pues tenemos una oportunidad para ver pues qué más andaba pasando allá arriba, ¿no? Las personas con cáncer, sobre todo las personas que llegan a una etapa en donde requieren quimioterapia, algún tratamiento de este tipo, más o menos entre el 50 y el 70% se deprimen, ¿no? Y muchas veces decimos, pues sí, tiene cáncer, pues normal, que se deprima, pero otra vez sería un buen pretexto para atender esa parte, porque además, claro, que me dé cáncer me exacerba que ahora me deprime, pero seguramente yo ya tenía una historia atrás que a lo mejor tenía que haber checado antes o algunas medidas que pude haber tomado antes para que cuando me diera cáncer, que no, pues, desafortunadamente no sabemos si nos da o no, no nos agarré así tan vulnerables, ¿no? Entonces, las enfermedades físicas, y así hay, bueno, hay ejemplos de todo, entonces las enfermedades físicas van a tener una relación así estrechísima con los síntomas mentales. En la muy breve intervención sobre queja política, bueno, no que ni siquiera es queja política, pero es queja mexicana, hablamos de unas estadísticas de la salud mental en México que alguna vez ya se las había comentado, creo que ya hace varios meses, entonces, que les decía yo que el 20% de las personas con un trastorno mental en México recibe tratamiento, solo 20%. Pero y en buena medida ese 20% sí tiene que ver, claro, con que no hay FISEM en todos lados, y no todos son tan afortunados de conocer a FISEM, pero también de que no hay otros hospitales, etcétera, pero también es de que no vamos, ¿no? Y de que no nos atendemos. Y eso tiene que ver, yo creo que pues con varias cosas, con este miedo que a veces da y este estigma, pero también yo creo que tiene que ver con que pues justo no tenemos esta como promoción de la salud mental y esta posibilidad de decir, no me puedo enfermar. Entonces, solo 20% de las personas con una enfermedad mental recibe tratamiento. En algunos países desarrollados, pues casi el 70% de las personas sí reciben tratamiento. Entonces, bueno, todavía nos queda bastante brecha, ¿no? Para alcanzarlos. Y en promedio, una persona con un trastorno mental antes de ir a un personal de salud mental, un psiquiatra, un psicólogo, visita a cinco personas o tiene 5 intervenciones previas. Por ejemplo, 5 médicos, o el chamán, o la tía, o la abuelita, o la partera sabia, o la que me digan. Entonces, bueno, justo creo que por este miedo y esta falta de promoción. Esta no es Halloweenika, pero vean Los Olvidados de este de Buñuel, ¿no? Ahí también un poco de esto de lo que hemos visto, ahí se puede reflejar, ¿no? Las situaciones sociales, las individuales, entonces, y está buena. Ahora, se las voy a poner difícil para que, para que para que el que no cumpla estos criterios, pues vaya checando qué hacer. El individuo con salud mental, ¿cómo lo vamos a reconocer? Porque tiene un concepto de sí mismo basado en el reconocimiento de sus capacidades, pero también de sus limitaciones. También este individuo con salud mental es congruente con lo que piensa, con lo que siente y con lo que hace. Está convencido de sus valores y de sus principios. Bueno, se fija y lleva a cabo completas sus metas y sus objetivos. Es capaz de tomar decisiones ante los problemas y se hace responsable de sus consecuencias y se adapta y sobre todo es flexible ante situaciones nuevas e inesperadas. Ya desde aquí está difícil, yo no sé si yo cumpla todas, sí, pero bueno, por ahí ustedes revísenlo. No sé si Guido de La Vida es Bella las cumplía, pero pues parece ser que sí cumplía varias. Otras de estas características es que el individuo con salud mental se respeta a sí mismo y a los demás. Expresa y acepta sus sentimientos y emociones. Se comunica con facilidad y claridad. Sabe relacionarse con personas que lo rodean.
forma parte de uno o más grupos, ¿no? Resuelve problemas de manera conciliadora y no violenta, aprende experiencias previas y aprende, se refiere a la capacidad de modificar incluso conductas, ¿no? Logra ser reflexivo, optimista, propositivo y logra intercambiar sus ideas y proyectos con los demás. Igual yo no sé si cumple a todos, pero yo creo que Mary Poppins las cumplía, aunque ella era creo que de la especie bruja, pero creo que sí cumplía varias. Y además, el individuo con salud mental pues aprovecha su tiempo libre, ejerce una sexualidad responsable, que ya habrá una plática de eso en FISEM más adelante. Protege su cuerpo con buenos hábitos de alimentación, de ejercicio, previene algunos riesgos innecesarios, evita el abuso, se puede el consumo de alcohol, de cigarro, de drogas, ¿no? Ninguno de los personajes del libro ni Sunshine creo que lo cumplía, pero pues todos le estaban echando ganas para cumplirlo, entonces la pueden ver, los que no la hayan visto también está bastante buena. Ya para finalizar y nos vayamos a ver a los Dodgers, o a lo que ustedes quieran, unos tips para la buena salud mental es ejercítate. Hacer ejercicio no solo es un consejo de tía regañona. Hacer ejercicio tiene un montón de influencia en hacer en tener algunos cambios químicos a nivel cerebral. O sea, se producen algunas sustancias químicas que regulan, por ejemplo, los sistemas de ánimo, los sistemas motores, los sistemas cognitivos. Entonces, no es nomás para que la tía me regañe. Pero además, el ejercicio evidentemente me previene algunas enfermedades de salud física. Como decía, pues si a lo mejor hacer ejercicio me previene que yo vaya a desarrollar diabetes o yo vaya a desarrollar hipertensión o dolor crónico, etcétera, pues entonces estaré más cerca de una buena salud mental. En general, a veces está esta parte muy castigada y no se diga en la pandemia, pero disfrutar actividades recreativas, las que sean, y disfrutar estas actividades recreativas, de ser posible, pues con la familia, con los amigos, pero también puede ser con pues uno solo. Esto también de interacción con amigos o familias o redes de apoyo, también no solamente no solo es una recomendación de así de mamá, ¿no? De mamá regañona, se generan ciertas conexiones a nivel neurológico, cognitivo, cuando tenemos contacto con diferentes tipos de personas y logramos tener una interacción funcional con ellos, ¿no? No es nada más para que te lleves con alguien. Tiene que ver con estos desarrollos. Dormir 8 horas al día. Aquí se pusieron estrictos, pero bueno, vamos a decir de 6 a 8 horas al día, siempre y cuando el sueño sea funcional, ¿no? Y reparador. Sobre todo en la Ciudad de México, los que estamos acá, o también si nos ven en otros lados, a veces es medio complicado por diferentes actividades, pero sí es conveniente tener un sueño reparador, y las recomendaciones internacionales dan de 6 a 8 horas al día. También no solamente es porque ya fastidié a mi papá y quiere que me duerma, sino el sueño tiene una función reparadora y tiene una función de proteger, digamos, las neuronas, y los tejidos en general, ¿no? Entonces hay menos desarrollo de enfermedades, de sistémicas y también de salud mental. Entonces, bueno, esta es también una medida bien importante. Hablar de tus sentimientos con alguien de confianza. Esta parte se refiere sobre todo a sí tener la posibilidad y de manera asertiva de poder comunicar lo que voy sintiendo, tanto la parte emocional, de sentimientos, de pensamientos, y bueno, pues que no se vea comprometida mi intimidad o lo que yo quiero, ¿no? Esta parte la puede hacer muy bien la familia, la pueden hacer los amigos, pero aunque no es lo mismo porque la verdad es que es un trabajo bien complicado, complejo y que requiere un montón de preparación, pero también la parte psicoterapéutica podría ir aquí. La verdad es que en los países de primer mundo se recomendaría, bueno, en cualquier país, pero en los de primer mundo es donde se ejerce,
es que todos deberíamos ir a psicoterapia, ¿no? No solamente no solo porque estoy enfermo, no solo porque me deprimí o no solo porque tengo una enfermedad diagnosticada, sino porque ejercen una labor bien importante en el desarrollo de pensamientos, emociones y en su expresión. Entonces, aquí yo agregaría este otro punto que es pues la parte de psicoterapéutica, ¿no? Y mucho más si necesito si tengo una necesidad en especial, una enfermedad, un síntoma, pues hay que buscar la ayuda profesional si ya me estoy dando cuenta de eso. No ser de ese 80% que en México se queda sin atención, sino empezar a hacer esta promoción en mí mismo y a lo mejor en los demás nos pudiéramos atender, ¿no? Y por supuesto, pues comer sano. Comer sano igual no es recomendación de mi mamá regañona, es que mi mamá ni es regañona, pero este, y no es justo. Si yo tengo una estructura, una serie de hábitos y además mi cuerpo está sano y el cerebro está dentro de mi cuerpo, pues así voy a acercarme más a esta parte de salud mental. Son recomendaciones muy, muy generales. Algunas podrían parecer obvias y lógicas. A veces no las asociamos a salud mental, pero todas tienen que ver con esta parte de cuidar nuestro cerebro en estas funciones, ¿no? Y bueno, ya nada más para concluir, diría en esta película de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, ¿no? Que hablar constantemente no significa que nos estemos comunicando, eso pues, más bien hay que ser ahí como asertivos. Y pues el genio ruso, bueno, para mí genio ruso, Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Decía o escribía más bien esto, y lo escribía en ruso, pero ya lo tradujimos, si quieres ser respetado por los demás, a lo mejor respetarte a ti mismo, ¿no? No solo por eso, solo por el propio respeto que tengas, inspirarás a los otros a respetarte, ¿no? Entonces, también esta parte es de promoción de salud mental y nada más ahí les quería dejar esto para pedirme o para saber si alguien tiene algún comentario o alguna duda o, o algún mensaje político administrativo. A mí se me ocurrieron ya sabes que a mí siempre se me ocurren preguntas, comentarios. Cuando tú hablabas, recuerdo mucho comentarios de pacientes específicos. Que comentarte mis dudas o inquietudes. Te voy a compartir algunas de las que nos hicieron el favor de preguntar y a lo mejor algunas ya se contestan con lo último que tú nos estuviste diciendo. Pero Eduardo nos menciona que según tu experiencia, ¿cuáles serían los objetivos inmediatos que debe tener un profesional de la salud para proporcionar salud emocional? Los objetivos inmediatos, yo entendía hablando del profesional con alguien que se acerca pues a recibir su servicio, su asistencia. Pues creo que lo primero sería, el objetivo inmediato es mantener o establecer una relación profesional-paciente, médico-paciente, que sea funcional, que sea empática, o sea, sí es como, creo que el objetivo principal es que se sepa entendido y que sepa que alguien lo está escuchando y que podrá entonces estar en condiciones de resolver su necesidad. Bueno, si medio entendí la pregunta en cuanto a los objetivos. Definitivamente será entonces, el siguiente pues, sería identificar sus necesidades particulares y empezar a resolverlas con diferentes estrategias. Y para eso creo yo que se asociaría a la segunda parte de la pregunta, que es, pues lo que necesitas es mucha información, o sea, como mucha información actualizada, porque ciertamente digo, yo hace ratito hacía homenaje a todas mis tías, pero que son muy bien intencionadas, pero sí se requiere como un bagaje, pues, de mucha información científica, digamos, para poder tú recomendarle algo a alguien. Entonces, bueno, creo que lo que requeriría el profesional es una muy buena preparación, o sea, una muy buena información y pues información actualizada y pues algunas, creo yo, aunque todos somos diferentes y todos tendremos habilidades y defectos, pero
pues algunas características como esto, como la buena escucha o intentar entender lo que le está pasando a otro, entonces para tratar de darle al punto que se quiere resolver. No sé si le entendí bien a la pregunta, pero pues como que de lo que entendí es lo que se me ocurriría de entrada. Y bueno, y ya la última, híjole, que luego esa no se me da mucho, pero esperemos que ya la vaya logrando, es disminuirle unas rayitas a la arrogancia, ¿no? Y entonces poder lograr apoyarnos incluso en otros profesionales o en otras medidas que también nos pueden ayudar mucho, ¿no? Entonces, si vienen conmigo, que yo soy psiquiatra, yo te recomiendo algunas cosas, pero también te recomiendo ir a psicoterapia porque hay psicoterapeutas muy buenos, pero también te recomiendo que tu familia tenga este otro apoyo, pero también te recomiendo a otro médico, ejemplo, un internista, para que atendamos tu otra enfermedad que te está dando lata y no quedarnos solo con que yo sé resolver todo, ¿no? Creo que también eso sería, hay otro puntito que espero que yo pueda ir afinando. Otra de las preguntas que hace Adri es ¿cómo puedo identificar que necesito de un especialista en psiquiatría? ¿Es necesario primero visitar a un psicólogo? Esa pregunta es como frecuente, y yo sigo sin tener una respuesta así súper certera. La identificación de algún síntoma que antes no tenía. Ejemplo, no son los únicos, pero no puedo dormir bien, no como igual que antes, me siento de un estado de ánimo distinto al de antes, siento molestias cuando interactúo con las personas, estoy teniendo sensaciones extrañas. Creo que, o sea, esta presencia de síntomas nuevos sería una como recomendación para ir a un profesional de la salud mental. La otra sería empezar a ver alguna disfunción en alguna de las áreas, ¿no? En la escuela me iba más o menos bien y ahora no tanto, en el trabajo estoy teniendo broncas, en la familia me estoy ahí problemando, con la pareja no van bien las cosas, o sea, como que eso también sería elementos que nos indicarían que necesito la ayuda de un profesional mental. Ahora, ¿con quién ir primero? Digo, los psiquiatras tenemos muy mala fama. Ahora vi que sacaron la de Halloween, la noche sigue o no sé qué, y pues ahí sale un psiquiatra malvado. ¿Quién va a querer al psiquiatra si salen en las películas así? Pero bueno, eh, la verdad es que creo que ninguna de las, o sea, no habría necesariamente una intervención que va primero o después. Yo creo que se podría ir a cualquiera de las dos, tanto al psicólogo como al psiquiatra, y cualquiera de los dos tendrá, y seguramente lo intentaremos hacer, y tendrá la responsabilidad de referir al otro profesional si es que tiene esa necesidad. Si llegan conmigo, oye, ¿sabes qué? Ejemplo, tú no necesitas ningún tratamiento médico, no necesitas, por decir, medicamentos. Yo sí te recomendaría ir con Gaby a que tenga psicoterapia, entonces, pues te digo, voy para allá. Seguramente si le llega a Gaby o a quien sea, a otro psicoterapeuta, oye, veo que tienes un síntoma que tal vez sí requiere psiquiatría, te recomiendo ir al psiquiatra. Entonces, trabajamos en conjunto frecuentemente, digo, ya sí debe haber, pero ya son menos los que trabajan así aislados. Entonces, pues, creo que cualquiera de los dos sería una buena opción. Lo único que sí es no huirle a que me atienda o que me pueda ayudar algún profesional de la salud mental. Siempre te digo, padre, ¿no? Hay muchos temas que compartir, muchas dudas a lo mejor que pueden surgir de lo cotidiano. Algo que tú decías mucho era como repetir que hay detalles o acciones que son aparentemente lógicas y comunes y coherentes de realizar, pero que a veces se nos pasan, ¿no? En lo cotidiano y pues todos llegamos a ser pacientes, ¿no? No solo como profesionales, ¿no? Si nos quitamos un poquito esta capa de profesionales como personas, a veces se nos va, ¿no? Y gracias a la plática que hoy nos impartes es recordar que están esas pequeñas, grandes acciones que tienen impactos importantes. Algo con lo que a mí me gustaría cerrar y después te doy la palabra si es que te gustas agregar algo más.
Me gusta mucho la palabra que dices de promotores. Me suena mucho como a lo que se maneja con derechos humanos, con erradicar la violencia, con esta cuestión de género, por ejemplo, ¿no? De promover perspectiva de género. Muchísimas de esas intervenciones en lo que coinciden es en que nosotros somos promotores de cambio, y si nosotros nos visualizamos como promotores de cambio, sí, va a haber un cambio a macro, ¿no? Social, gubernamental y todo lo demás, pero empezamos con el cambio propio y de los cercanos a nosotros, y con eso creo que estamos haciendo un excelente trabajo de promoción de la salud mental, hablando de cuestiones de pues de salud mental sin tabú, sin penas, sin miedo, ¿no? E insisto, no tanto como profesionales, ¿no? Hay como que está un poquito sensibilizado, pero más como, pues como personas, que todos podríamos, ¿no? Bueno, yo con eso cerraría, no sé si quieres comentar algo para terminar la plática del día de hoy. Sí, sí, terminaría nada más para repetir y para tener y para cumplir mi afán de protagonismo, nada más es reiterar esa nueva idea, bueno, no esa nueva idea, sino esa misma idea que es, nos toca a nosotros, antes de ir y hacer marchas, que también está bien, y antes de publicar, en donde queramos, que también está bien, pero nos tocaría a nosotros ser los promotores en nosotros mismos, digamos, como ejemplo, y también en el otro, ¿no? Entonces, pues sí, yo sería como que con la misma idea cerraría, Gaby, pues intentar irlo haciendo, y unas tan difíciles, pero otras no tanto, entonces, pues ojalá y nos vayamos ahí esforzando lo que podamos. Super. Pues muchísimas gracias a todos los que nos ven en vivo, a los que nos ven en la grabación. Igual, si tienen algún comentario, duda, la pueden hacer, ya sea en el video o directamente aquí por Facebook. Y denos temas, de qué quieren que hablemos, de qué quieren que nos hable el doctor, y aquí andaremos, ¿vale? Así que, pues muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana. Buenas noches a todos y a la comunidad de FICEN. Gracias, ¿no? Dejo de compartir. Bye. Gracias, Gaby.